Muy bien, pues estamos en nuestro segmento semanal de 4D. Hoy Maite Vizcarra no puede estar con nosotros, pero está, por supuesto, Jorge Yamamoto, que es un contertulio frecuente, permanente del equipo de 4D. Jorge, bienvenido al programa. Un gusto, como siempre, Augusto. La próxima semana ya seremos los tres. Muy Ahora bien. estamos con los dos. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con las broncas públicas de personajes públicos. La más sonada ha sido la de Elon Musk contra Donald Trump, que son pues el hombre más rico del mundo y el presidente de Estados Unidos, que sigue siendo el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Una tremenda bronca donde se han dicho de todo. Pero en el Perú también uno va viendo las broncas en política entre candidatos o precandidatos como Rafael López Aliaga, Philip Butters y en general. Y el tema que vamos a tratar es estas broncas entre públicas, tan públicas, entre personajes tan públicos. ¿Eso le gusta a la gente, Jorge? Parcialmente, ¿no? La gente más centrada le va a resultar desagradable, no propio de los líderes, pero en el cerebro primitivo siempre queda ese morbo, ¿no? Recordemos que en el barrio o en la escuela, cuando había una pelea, serios y no tan serios se arremolinaban para ver la pelea. Claro. Entonces aquí hay un concepto importante que es el de la dominancia social. Las personas tenemos diferentes niveles de ese rasgo y las que tienen más alto nivel de dominancia social, es decir, necesitan resaltar, ser líderes, llamar la atención, tienen este rezago de los sujetos alfa, que tienen que estar demostrando que son los líderes de la manada. Entonces, en la época primitiva era golpes, después Hmm. era con estrategia, con la labia. Entonces, esos insultos, esas mentiras fáciles son propios de las personas en contextos de dominancia social no meritocráticos. Porque si tú tienes una escuela bien organizada, la dominancia se va a dar por el estudio. Si tú tienes un entorno que lo que más se aprecia es la cooperación, habrá la cooperación, pero cuando no está bien organizado el mérito, aparece el cerebro primitivo y aparece el insulto, la mentira, el chancar, el machetear, el bullying, por decirlo de una manera más ¿A qué te conocida. refieres con dominancia social exactamente? En la biología evolucionista se ha encontrado que las personas, para que puedan operar en grupos grandes, necesitan tener, como en un panal de abejas, obreras, Mm. guerreras, cuidadoras y reina. Entonces no puede ser un entorno homogéneo. Lo mismo ocurre con los chimpancés, pero también con los seres humanos. Así. Entonces, de nacimiento hay una distribución variada de mayor dominancia genética, pero a lo largo de la escuela, de acuerdo a cómo les vaya, van a ir reforzando e inhibiendo eso. Y ya de grandes, de acuerdo a las pérdidas o fracasos, se les termina de aumentar o reducir esa dominancia. Y la testosterona es el biomarcador de esa dominancia, tanto en hombres como en mujeres, porque la mujer tendrá un nivel de testosterona absoluto menor, pero la mujer que tiene más testosterona que el promedio será una mujer dominante. Qué interesante. ¿Y en política cómo crees que funciona eso? Un político para caerle mejor a la gente, para agradarle, tiene que ser como un gorila que se golpea el pecho y dice yo soy el que corto el jamón acá. ¿O crees que eso puede eventualmente no gustarle a alguna gente? Pues, de hecho, no le va a gustar a alguna gente, pero en países como el Perú, que tenemos un nivel de educación muy básico y que en la práctica el que grita más fuerte y el que es más mañoso triunfa, de manera un poco implícita, las personas determinan ese factor de liderazgo. Entonces hemos visto a lo largo de la historia de las elecciones personas hasta patancitas que han Mm. crecido después de algún acontecimiento que le pisa el pie a un periodista o que lo insulta de manera relativamente elegante a la criolla, eso le sube lamentablemente sus bonos y se mide la criollada y no su capacidad intelectual de conciliación. Ahora, podría ser que las peleas se den sobre la base de hechos que sean ciertos. O sea, no sé, en esta pelea que ha habido, que está en marcha, en verdad, entre Trump y Musk,
que es una pelea tremendamente sonada, lo que se han dicho de un lado y otro son agravios bien fuertes, ¿no? Desde Trump le ha dicho, Musk le ha dicho a Trump que él estaba en la fiesta de pedófilos con este señor Epstein que se suicidó, y Trump le ha dicho a Musk, cosas no sé, tienes un problema de drogadicción muy fuerte y por eso es que te estás portando así. Y luego, cuando Musk le dice, yo te puse presidente porque tú solo no lo hacías, lo que le ha dicho Trump es, tú has entrado por la plata, por los billones de dólares que estás ganando en mi gobierno, y en todo caso se van revelando como que entra al gobierno y Trump le da la plata, sin problema, y en esa pelea se van revelando como un par no solo de soberbios, sino que se van destapando de cómo deciden las cosas en Estados Unidos. Uno entra al gobierno con una fuerza, le pone 250 millones de dólares, pero saca el dinero de otra manera las subvenciones que hay a sus proyectos, y le dicen, tú te has molestado porque te hemos cortado las subvenciones para proyectos de autos eléctricos, del cual Tesla es uno de los beneficiarios directos. Y ya deja de ser inteligente. En Claro, las comunidades del norte de América, las comunidades indígenas, hay un dicho en el cual dicen, tu ira puede ser tan fuerte que vas a tirarle una flecha a tu enemigo con tanta fuerza que perfora al enemigo y a tu hijo que lo ha raptado. Entonces barbaridad. se vuelve poco inteligente este tema y ya es poco racional. De hecho, cuando estamos a ese nivel de activación, el cerebro pensante se reduce y se activa más la parte media de la amígdala, el sistema límbico, el más primitivo. Entonces somos más bestias, más tirados al insulto que estrategas y de darnos cuenta. Pero en este caso específico hay dos factores agravantes. ¿Qué son cuáles? El primero es que el nivel de dominancia social es muy alto, o sea, están intoxicados con su éxito. Y el segundo es una mala combinación de un narcisismo galopante maltratado, por un lado, Hmm, y de un Asperger o alguna variación del espectro ampliado claro. del autismo que no mide lo socialmente correcto. Entonces empiezan una serie de intercambios que tienen en vilo al mundo. La gente que está en el poder, ¿tú crees que siempre tiene, o algunos, no todos, nunca se puede generalizar, pero tiene algún problema de ese tipo de soberbia y narcisismo que le llamas y que genere ese tipo de... Porque a mí lo que me produce es gente que maneja tantas decisiones, como el señor Trump, que decide si es que este país le clavo aranceles así y le genera una pérdida de competitividad enorme, o decido, lo de este país ya no entra nunca más a Estados Unidos y les corta, o dice, Harvard no me gusta, no se ha alineado, entonces comienza a meterle unas normas tan absurdas de no pueden estudiar acá gente del extranjero y cosas como estas, gente tan importante, y Musk igualmente tiene tantas decisiones. Musk negocia y conversa en China con los que cortan el jamón en China para ver el ingreso de cómo se producen sus automóviles y todo, que gente tan importante el botón que apretan es tan decisivo, que al final son gente muy irracional, y uno dice, ¿cómo deciden las cosas que afectan a tanta gente? En el caso específico de Trump, la irracionalidad es más clara, ¿no? No dialoga con la evidencia, ¿no? Él es autorreferente. Cuando le Mm, preguntan, esto va a salir así, ¿y de dónde viene eso? Porque yo lo digo. claro. Entonces, autorreferenciado en vez de dialogar con la evidencia. Luego, el elemento supremo es todo lo que aumente su ego. Entonces, el día de hoy esta persona me ayuda a aumentar mi ego, es una maravilla, pero después cambia la situación y lo puedo considerar como lo peor del mundo. Entonces, eso genera una inestabilidad que es obvia en todas sus decisiones. Entonces, aquí ya estamos hablando de un nivel de patología no tratada extrema. Es un ejemplo para clases de psicopatología. Entonces, Mm. ese es un caso específico. Pero el caso de Elon Musk es una persona que tiene coeficiente intelectual muy alto, que tiene problemas con sus interacciones sociales, Eso con es su evidente, ¿no? autorregulación, pero que en cierto entorno le da una ventaja, porque las personas normales, por decirlo alguna, la normalidad de cerca no existe, ¿no? Pero digamos que las personas más promedio van a tener cierto cuidado en decir algunas cosas, mientras que cuando no tienes esa galleta, sueltas las cosas a lo Claro. bestia y después ya retrocedes y avanzas, pero generando mucho caos.
Porque más yo siento que es el más irracional acá porque está peleando con alguien que, vaya, le guste o no le guste, el presidente de Estados Unidos, el que tiene decisiones que puede marcar, afectar. Claro, más lo que ha dicho es, ahora voy a financiar a los demócratas. Y eso lo ha puesto a Trump, pero como un trombo, dando vueltas de molesto. Pero al final el presidente tiene muchas herramientas para cogotarlo y para irlo ahorcando en términos de negocios, ¿no? Qué buena manera de presentarlo, porque allí tenemos dos personas muy poderosas, pero que están actuando como niños de escuela, molestos, Claro. insultándose y yéndose a las manos. Pero lo que tenemos que reflexionar, aparte del tremendo riesgo, ¿no? Porque tienen mucho Claro. poder, es que muchas veces nosotros mismos entramos en una serie de discusiones y nos ponemos en ese modo bruto, y eso puede generar muchos problemas en las relaciones familiares, amicales, de negocios, etcétera. Y por eso la autorregulación, la capacidad psicológica de no reaccionar frente a eso y poder estar como un dron por encima viendo qué estoy haciendo, es uno de los elementos que hay que eh, enfatizar en la educación desde niños, en las empresas, a través de los medios, porque correlaciona con mejores relaciones en todos los ámbitos, con mejor éxito académico, mejor éxito profesional, pero en el mundo al revés, el más gallito es Mm. el que tiene más votos en vez del más autorregulado. Y juegan a ver quién es el más poderoso, ¿no? Como en la canción de Serrat, a ver quién es el que la tiene más grande. Pero son peleas muy irracionales y esto ocurre en el mundo. Acá en el Perú estamos viendo cómo en el sector de la derecha o centro derecha, que es parece el espacio más atractivo para las elecciones que vienen, se están peleando entre López Aliaga, entre Philip Butters, entre Carlos Álvarez y ahorita va a entrar Keiko Fujimori, pero ¿por qué no hay incentivos, por ejemplo, en ese caso, para ver, oye, cómo nos ordenamos y nos aliamos o repartimos la torta en vez de estar en esta manera como nos desangramos y de repente lo que están haciendo es servirle la cancha a alguien del mando rival que entra por otro lado? Esta descripción que acabas de hacer brinda evidencia a favor de la hipótesis del narcisismo y de la dominancia social Mm, irracional, ¿no? Viendo las presentaciones de estos candidatos, pareciera que el narcisismo es un mal muy frecuente, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que yo no puedo tener dos zapatones, sino tiene que haber uno solo en la tribu, un macho alfa, como le llaman. un macho alfa. Pero en la evolución existen los mamíferos superiores, ¿no? A veces el ser humano, los chimpancés, en donde el macho alfa dejó de ser el más grande y el más bruto. En los chimpancés podemos ver unos machos menuditos, pero estrategas, que cazan más eficientemente y reparten a los otros alfitas y resuelve conflictos. Entonces eso se observa en una sociedad humana sana, pero hay algunas sociedades en que están por detrás de la evolución de los chimpancés. Interesante. ¿Y cómo se trata a las personas que tienen una mecha corta, digamos, que pelean muy rápidamente, a las personas, digamos, comunes y corrientes? ¿Y qué diferencia hay con un político? Bueno, ahí hay muchas variaciones Más individuales. allá de cuentas a 10 antes de responder y esa cosa que siempre se escucha. Sí, en el caso de un trastorno pegado al narcisismo maltratado, la posibilidad es bien baja, ¿no? Así. Y esos son los que se pisan sus propios pasadores, ¿no? Salen rimbombantes y después se pelean, no negocian y quedan rezagados. Entonces, el que tiene, y acá hay un estudio terrible, ¿no? Muy bueno pero terrible, que se ha encontrado que los sujetos exitosos peligrosos tienen rasgos no clínicos de narcisismo, es decir, que no están pues totalmente descontrolados, pero sí eso que les gusta el ego, pero se dan cuenta cuando están metiendo la pata, ¿no? Entonces, narcisismo no clínico, maquiavelismo, que el fin justifica los medios perfectamente, Mm. ¿no? Pero no al grado de que está descontrolado y fácilmente lo descubren. Psicopatía,
que carece de normas morales, pero no es tan impulsivo como el psicópata clínico. Y finalmente, en los últimos años se añadió uno más, ¿Qué era? es el sadismo cotidiano, ¿Cómo es eso? que disfrutan, o sea, no son Hitler que hacen genocidios, pero disfrutan hacerle daño a las personas pisoteándolas y dominándolas, Interesante. Y pero no eso, al grado que el otro se pique. o sea, que muy medido, regulado para que no llegue hasta ese nivel. Exacto. ¿Y la humildad y la modestia podrían ser valores que la gente aprecie un elector? Bueno, pienso en Pedro Castillo, en su campaña, era más bien alguien que hacía de la modestia o no de nada arrogante una virtud que le permitió ganar. Claro, iba contra Keiko Fujimori, que no era algo más fácil, pero hizo de eso de la modestia una bandera. Muy buen punto. Los estudios encuentran que el peruano aprecia mucho la humildad. Entonces, cuando se dice yo soy un hombre humilde, pero se asume y se identifica con un profesor de escuela, que es un personaje, bueno, era, ¿no?, Mm. muy valorado, entonces ahí va a ir caminando. El propio López Aliaga se ha olvidado que en su campaña municipal él aparecía como un millonario humilde, con su ropita sencilla, ¿no? Se mataba de risa que le decían Porky, era campechano, pero ahora ha cambiado, se ha vuelto más dominante y posiblemente eso le cueste importantes puntos en las elecciones. Podría ser. ¿Qué cosa crees que la gente está esperando en esta elección? Más allá de planes, en términos de estilos personales, ¿se puede pensar que hay un estilo que la gente esté buscando luego de los años que hemos tenido para un presidente o presidenta en el Perú? Yo diría que la situación, en mi opinión, es más peligrosa porque la gente no espera nada. Consecuentemente, Mm. cuando uno tiene una expectativa, uno contrasta a los candidatos con la expectativa y toma una decisión. Pero cuando tú no tienes expectativa, la gente va a reaccionar. Entonces, el cerebro reactivo es primitivo y es peligroso. Y le estamos echando más leña Ah, seca sí. a la fogata de las ¿Y elecciones. podrías decir que en ese caso los que están con la ira no son las personas, sino los electores? Y que lo que van es con una actitud de decir, estoy muy molesto con lo que pasa en el país y voy a votar, esta vez ya no voy a votar por el mal menor, sino voy por el peor de una vez, para ganar tiempo. Yo creo que lo que puede ocurrir como reacción es el voto marginal. Cuando los italianos estuvieron hartos de la politiquería, salió la chicholina, ¿no? Mm. Salió en el Perú en determinado Sus momento ideas. Susidías, que terminó siendo más brillante Que la mayoría de que la sus colegas en el mayoría, Parlamento. exacto. Y que fue la única persona que pagó su reparación civil en los juicios de Montesinos, con toda decencia, dijo, yo pago mi reparación civil. Exacto. Entonces, puede aparecer el voto marginal, otro Batman, como ha habido un candidato, ¿no? O cualquier símbolo del antisistema, tenga o no tenga sentido. ¿Y eso es bueno o es malo? Peligroso, ¿no? Bueno, ¿O es lo que hay? yo creo que en cierta medida es la ruleta rusa, ¿no? Puede ser que por obra y gracia del Señor de los Milagros y con la ayudita del Nos Papa sale alguien peruano, sensato. se junte la gente competente y, hable, y tenga un buen plan de comunicación, pero la probabilidad más alta es que salga algo poco predecible. Ahora, si la inseguridad es el problema más importante, según todas las encuestas y con toda razón, pues es un problema que todavía estamos en el Perú en una zona media en América Latina. No somos de los peores ni de los mejores, pero el problema es que está creciendo y la gente está muy agobiada con lo que pasa en inseguridad. ¿Es eso lo que está pidiendo de repente en este contexto alguien más que esté arrogante, fuerte, soberbio, que no dude y que tenga las soluciones para todo? El problema es que las personas procesan mejor soluciones fáciles y Sin duda. simples, ¿no? Entonces, si se les presenta ¿Fáciles de entender o fáciles de conseguir? de entender, De entender. que son las que con menor probabilidad van a Claro. funcionar. Las más complejas requieren más elaboración y no son las que la gente quiere. Y las más sinceras, ¿no? Porque si en vez de decir crimen cero, Claro. decimos una reducción del 15% en el primer año y en el segundo año de 12, que supongamos que es Mm. un estudio racional, eso probablemente no venda cuando sea la mejor propuesta.
Pero si alguien dice crimen cero, vamos a construir cárceles más radicales que las de El Salvador. Bukele, Mm. y que yo voy a ser Jack el Destripador y a lo Elon Musk, que en vez de entrar con motosierra entra con su machete, la probabilidad que tenga su discurso vacío éxito lamentablemente es alta. Ahí está otra bala en la ruleta rusa. Y si un político te dijera, no sé, ¿y cómo hago para no ser tan como más que en estas peleas y lanzar lo primero que se me ocurra? ¿Qué cosa debería hacer? ¿Cómo organizarse para poder modular sus respuestas, su participación en los debates y no ser tan fosforito? Porque en esta pelea entre Trump y Musk, los dos se han desangrado. Y las historias que han salido, cuando ya le pusieron a uno que tú eres pedófilo y participabas en las fiestas con estas chicas, eso va a ser difícil que se lo saquen. Y cuando al otro lado le dice, tú eres un drogadicto que tienes un problema con la ketamina o algo así, y de eso no sales, claro, te lo chantas y va a ser difícil que se lo saque. Los dos se van como destrozando, como la guerra de los Roses. Antes Exactamente. eran, no, eran patas, eran brothers, y este bromance que había entre los dos pues se ha ido diluyendo, ¿no? Así es. Justo eso se ha investigado y, en primer lugar, mantener una salud general positiva. Y se ha encontrado que cuando uno se alimenta mal y no hace actividad Ah, física, sí. se pone más proclive a reaccionar en Que vez gastar de a energía en razonar. el ejercicio. O por lo menos tener los niveles de grasa abdominal, especialmente los niveles de triglicéridos y de glucosa, más o menos regulados, porque de lo contrario se generan procesos de inflamación. Esos procesos de inflamación desencadenan una serie de problemas de salud, pero también aumentan el estrés y genera, cuando uno está estresado, uno se pone en modo de defensa. Número dos, de nuevo, la autorregulación, ¿no? Que No, pues eso suena bien, consiste pero ¿cómo se logra? un ejercicio muy simple, que 5 minutos, y nada de prender incienso, sentarse raro, sino después de la jornada de trabajo, en un momento tranquilo, no corriendo, uno que haga revista a las 3 cosas que más recuerda en el día, ¿no? Y que vea, Hacer cosas cualquiera que sean, las buenas y las malas. ¿no? Le dije pedófilo a tal persona, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? ¿No? Y cuál hubiera sido mi conducta más adecuada. Entonces, la próxima vez, ¿cómo voy a actuar? Y lo importante es aterrizarlo en la agenda. ¿En qué momento puedo poner en práctica esto? Y se va, la primera no funciona bien, la segunda, la tercera va funcionando y después el cerebro dice, vamos por más. Otro espacio con la pareja, con los hijos, con las combis que Claro, parecen primates no humanos. Y así vamos generalizando esa autorregulación, ¿no? qué interesante. Ahora, ya para ir acabando, pero más temprano te mandaba una frase de Thomas Paine que decía, el que no se atreve a ofender no puede ser honesto. ¿Hay que ser honesto? O sea, que siempre incluso con los elementos negativos. En política pienso. Muy buena la frase y también me hace recordar a una de Molière, el que es amigo de todos no es Amigo amigo de mío, nadie. ¿no? No es No amigo es amigo mío. mío. Entonces, en el extremo, uno dice las cosas de manera muy directa, pero el ser humano no es una computadora de procesamiento objetivo, Claro. sino es en gran medida afectiva. Y si tú dices las cosas desenchufadas, así sin filtrar, puedes ofender a la persona y eso va a deteriorar la relación y la persona lo que va a hacer es se va a bloquear. Claro. Por eso el arte de decir las cosas bien y en su momento es fundamental para el desarrollo, para la comunicación, para el bienestar y como consecuencia para la honestidad. De cualquier persona, una persona común y corriente o un político no sé, o en el arte, que también hay muchos egos, ¿no? Bueno, para un político ya es mucho pedir, ¿no? Pero idealmente, especialmente para un político debería serlo. Bueno, Jorge, hemos llegado al final de los segmentos semanal de 4D, pues muchísimas gracias. A El ti, 4D, mucho gusto. la próxima semana ya volvemos con Maite Vizcarra aquí en el grupo con Jorge Yamamoto y conmigo para hacer el 4D regular. Y de esta manera vamos a una breve pausa y venimos con la parte final del programa. Muchas gracias.